Hubo una época en la que el celuloide ocultaba verdades más oscuras que cualquier sombra proyectada en pantalla. Detrás de los reflectores, más allá de las sonrisas ensayadas y los aplausos que resonaban en los grandes estrenos, existía un territorio invisible donde reinaba el desprecio, la humillación y el terror disfrazado de profesionalismo. Porque el cine de oro mexicano no solo se construyó con talento y belleza, se edificó también sobre egos incontrolables, temperamentos explosivos y crueldades silenciosas que jamás aparecieron en los créditos. Galanes que parecían príncipes bajo la luz de estudio, pero que detrás de bambalinas destruían carreras con una sola frase. Divas que exigían reverencias como si fueran monarcas y técnicos que temblaban al escuchar sus nombres susurrados en los pasillos de Churubusco. Actores que rompían sillas, que lanzaban ceniceros, que ordenaban despidos sin parpadear. Hombres y mujeres que confundieron respeto con miedo, y que transformaron cada foro en un campo de batalla donde solo los más despiadados sobrevivían. ¿Sabías que varios de los rostros más admirados de esa época eran detestados por sus propios compañeros? Que algunos jamás saludaban al equipo, que otros humillaban a jóvenes actores hasta hacerlos llorar, y que muchos usaban su prestigio como un arma para herir, controlar y borrar a quien se atreviera a brillar demasiado cerca de su luz. Quédate hasta el final, porque el último de esta lista fue señalado como el hombre más insoportable de toda la industria. Un ser que cantaba como un ángel celestial, pero que trataba a los demás como si fueran sus sirvientes. Si esta historia te mueve algo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí no contamos cuentos de hadas. Aquí recordamos las verdades que el tiempo intentó sepultar bajo capas de maquillaje y mito. Porque detrás de cada leyenda del cine de oro, existió un ser humano. Y algunos de ellos fueron tan oscuros como los personajes que interpretaron. Libertad Lamarque, la diva del hielo con labios carmín. Llegó desde Argentina con maletas llenas de gloria y un corazón blindado por el resentimiento. Libertad Lamarque no huyó de su país. Fue expulsada por un territorio que ya no la recibía con flores. México le abrió las puertas, le dio estudios, cámaras y primeros planos, pero ella nunca devolvió la cortesía. Cantaba como un ser celestial, se vestía como una emperatriz europea, pero trataba a quienes la rodeaban como si fueran parte del mobiliario. Su contrato era una obra maestra de la vanidad documentada. Incluía cláusulas que prohibían que cualquier otra actriz la opacara en pantalla. Escenas recortadas para las demás. Primeros planos garantizados solo para ella. Y una norma tan absurda como reveladora. Ninguna intérprete podía usar tonos más brillantes que los suyos en vestuario. Como si el color fuera un privilegio exclusivo de su piel. Durante una filmación junto a una joven actriz mexicana que apenas comenzaba, Libertad observó el vestido de su compañera con ojos de verdugo. Era demasiado llamativo. Demasiado vivo. Demasiado peligroso para su reino de sombras controladas. Sin titubear, ordenó que le cambiaran el vestuario por uno más discreto, más gris, más invisible. Me roba foco, dijo con voz tranquila, como quien ordena café. La joven obedeció en silencio, tragándose las lágrimas que ardían detrás de sus pestañas. Pero lo más devastador no eran sus exigencias, era su indiferencia glacial. Jamás convivía con el equipo. No saludaba al llegar. No agradecía al partir. Subía directamente a su camerino como si ascendiera a un trono lejano. Comía en completa soledad y se retiraba sin despedirse, dejando tras de sí un vacío helado que nadie se atrevía a llenar con palabras. Para el público era la dama inalcanzable, la voz que quebraba corazones con un solo bolero. Para el gremio cinematográfico, era el hielo vestido de seda, la mujer que confundió respeto con distancia, y talento con derecho divino a la crueldad. Pero su historia apenas comienza a revelar las sombras del cine de oro, porque si Libertad construyó muros de cristal a su alrededor, otros levantaron imperios de miedo. Antonio Aguilar, el charro que imponía, no solicitaba. Se autoproclamó el sucesor. El charro moderno. El hombre que no solo cantaba y actuaba, sino que producía, dirigía con la mirada y se creía dueño absoluto de cada foro que pisaba. Antonio Aguilar no llegaba a un rodaje, llegaba como un general inspeccionando territorio conquistado. Y si algo no le agradaba, todo el universo se detenía hasta que él decidiera que podía girar de nuevo. No solicitaba cambios. Los imponía. En una ocasión suspendió por completo una escena porque el caballo que le habían asignado no estaba a la altura de su figura. No era cuestión de seguridad ni de comodidad. Era cuestión de imagen, de ego, de un orgullo tan desmedido que incluso los animales debían ser dignos de compartir cuadro con él. Era famoso por incluir a su familia en cada proyecto. Esposa, hijos, primos, compadres, todos formaban parte de su círculo sagrado. Y quien no los aplaudiera con suficiente entusiasmo quedaba automáticamente excluido del siguiente llamado.
Los directores jóvenes lo evitaban como si fuera una maldición ambulante, porque Antonio no aceptaba indicaciones. Él no recibía órdenes, las impartía. En entrevistas públicas descalificaba sin piedad a las viejas glorias del cine mexicano. Aseguraba que muchos ni siquiera sabían montar a caballo de verdad o que no sabían declamar correctamente. Las comparaciones con Jorge Negrete lo irritaban hasta el punto de la furia contenida. «Yo no necesito parecerme a nadie», repetía con mandíbula tensa y mirada desafiante, como si cada mención del nombre de Negrete fuera una ofensa personal grabada en piedra. Lo que más incomodaba a sus colegas no era su talento, era su ambición desmedida. Siempre exigía más tiempo en pantalla, más aplausos del público, más control sobre la edición final. Fue una estrella indiscutible, sí, pero también un torbellino de vanidad que arrasaba con todo y con todos a su alrededor, dejando tras de sí un rastro de resentimientos que jamás aparecieron en los carteles de cine. Y si Antonio imponía con palabras, otro lo hacía solo con la mirada. Pedro Armendáriz, el hombre que sentenciaba con una sola mirada. No necesitaba hablar. Con una simple mirada lograba dejarte sin aire, sin palabras, sin dignidad. Pedro Armendáriz no discutía, sentenciaba. Era de esos hombres que entraban a una reunión y todos enmudecían, no por respeto genuino, sino por miedo visceral a ser el siguiente humillado frente a todos. En una fiesta de la industria, un actor joven se le acercó con timidez para pedirle un consejo. Pedro lo observó de arriba abajo, como quien evalúa ganado en subasta. Luego le sirvió una bebida, brindó con él y con voz calmada pero letal le dijo: «El único consejo que tengo para ti es que te largues. Esto no es para ingenuos». El joven nunca volvió a dirigirle la palabra a nadie importante. Se granjeó enemigos en cada esquina de la industria. No toleraba la fragilidad humana, despreciaba profundamente a quienes intentaban agradarle y detestaba los halagos porque los consideraba intentos patéticos de manipulación. Cuando hablaba de otros intérpretes, lo hacía con veneno destilado en cada frase. A Jorge Negrete lo llamaba hipócrita de sombrero. A Pedro Infante lo acusaba de ser demasiado popular, demasiado del pueblo. Y a Cantinflas simplemente lo borraba de la conversación como si jamás hubiera existido. Para el público mexicano y latinoamericano, Pedro Armendáriz era un ídolo de carne y hueso. Pero en los pasillos de los estudios, su nombre era un puñal envuelto en terciopelo dorado. Un recordatorio constante de que el talento sin humanidad solo construye monumentos vacíos donde nadie quiere entrar. Porque si Armendáriz imponía miedo con su presencia, otros lo hacían con palabras afiladas como navajas. Andrés Soler, el juez silencioso del talento ajeno. Hermano del clan legendario. Actor aplaudido en teatro y cine. Pero portador de otro tipo de soberbia, más silenciosa, más letal. Andrés Soler se asumía como juez supremo del talento ajeno, como si cada nuevo rostro que llegaba a los estudios debiera pasar por su veredicto inapelable antes de merecer un solo segundo frente a la cámara. Cuando alguien nuevo aparecía en el foro, Andrés lo examinaba con ojos de verdugo midiendo el cuello. No ofrecía sugerencias constructivas ni palabras de aliento. Emitía sentencias definitivas que caían como lápidas sobre carreras apenas nacientes. Ese no funciona. Esa no tiene fuerza. Con esa voz, apenas sirve para vender tacos en la esquina. Lo decía así, sin filtros, sin compasión, frente a todos los presentes. Una actriz novata contó años después, con voz todavía quebrada por el recuerdo, que después de grabar una escena compleja con él, Andrés pasó a su lado y murmuró casi al oído: «No estuvo tan mal». Pero luego agregó con sonrisa torcida: «Claro que en el cine todo se maquilla». Esas palabras la persiguieron durante años. No creía en los cómicos, ni en el cine popular, ni en nadie que no llevara un apellido respetado o una formación académica europea. Para Andrés Soler, actuar era un privilegio sagrado reservado solo para elegidos. Y no cualquiera merecía poseerlo. No era explosivo como Emilio Fernández. No era cruel de forma evidente como María Félix. Era algo mucho peor: el desprecio silencioso. Ese que no grita, pero que consume lentamente desde adentro. Y si Andrés destruía con desprecio elegante, otro lo hacía con humor envenenado. Fernando Soto Mantequilla, el humor que hería hasta el hueso. Era recordado por provocar carcajadas en millones de espectadores. Pero entre colegas, su reputación era completamente distinta. Fernando Soto, conocido como Mantequilla, resultaba tóxico y humillante fuera de cámara. No empleaba el humor para divertir, lo usaba como arma para lastimar, para herir, para dejar cicatrices emocionales mucho más profundas que cualquier burla superficial. Su sarcasmo siempre apuntaba contra compañeros y técnicos que no podían defenderse sin arriesgar su empleo.
Con los actores nuevos mostraba un menosprecio constante y calculado. Si alguno comenzaba a sobresalir demasiado, Mantequilla lo ridiculizaba frente al equipo entero con frases hirientes envueltas en carcajadas fingidas que resonaban como campanadas funerarias. Manipulaba escenas completas para eliminar diálogos ajenos y evitar que otros brillaran más que él en pantalla. Un actor joven que empezaba a destacar vio cómo sus participaciones desaparecieron misteriosamente por capricho directo de Soto. El muchacho terminó retirándose para siempre de la profesión, convencido de que no tenía futuro en un mundo donde hombres como Mantequilla decidían quién merecía existir. Las mujeres tampoco escapaban a sus excesos perturbadores. Durante escenas físicas se tomaba libertades indebidas, tocando más de lo necesario y mofándose durante los ensayos mientras ellas tragaban incomodidad en silencio. Alegaba cínicamente que era parte del personaje, pero varias actrices confesaron décadas después que jamás pidió permiso ni respetó límites humanos básicos. Además, era un hombre de exigencias absurdas e infantiles, camerinos privados, café recién hecho constantemente, pausas interminables para fumar y asistentes personales dedicados solo a él. Todo esto mientras presumía ser un profesional impecable ante productores y prensa. Se enfrentó incluso a Germán Valdés Tintán, a quien calificaba despectivamente de vulgar, aunque todos sabían que detrás de esa crítica solo había envidia pura ante el éxito arrollador de Tintán con el público mexicano. Detrás de la risa que provocaba en pantalla quedaba siempre el sabor amargo de un hombre profundamente inseguro que convirtió el humor en un arma contra sus propios compañeros. Pero si Mantequilla hería con bromas envenenadas, otro destruía con frialdad calculada. Víctor Junco, la elegancia helada que ocultaba desprecio. Durante las décadas doradas de 1940 y 1950, Víctor Junco fue uno de los semblantes más atrayentes del cine mexicano. Mirada penetrante como cuchillo filoso, voz grave que resonaba en salas oscurecidas y una elegancia natural que parecía hecha a la medida para el drama romántico más intenso. Actuó al lado de figuras legendarias como María Félix, Dolores del Río y Marga López, pero dentro de los estudios muy pocos deseaban realmente coincidir con él en el mismo proyecto. Junco no alzaba la voz ni humillaba de forma directa como otros tiranos del celuloide mexicano. Su método era mucho más retorcido, el desprecio silencioso envuelto en cortesía gélida, la burla perfectamente disfrazada bajo modales impecables y la frialdad calculada que hacía sentir a los demás como simples accesorios decorativos sin alma ni propósito real. Los actores secundarios lo evitaban activamente, no por temor genuino a su talento actoral, sino porque Víctor se negaba rotundamente a dialogar con quienes no consideraba dignos de su categoría social o artística. Si un novato intentaba iniciar conversación casual durante pausas entre tomas, Junco respondía con monosílabos vacíos o simplemente se retiraba sin mirar atrás, dejando al otro congelado en medio del silencio incómodo. Respetaba superficialmente a los directores solo mientras estos le otorgaran exactamente el lugar protagónico que pensaba merecer por derecho divino. Llevaba un control obsesivo y detallado de sus minutos exactos en pantalla, de cada línea asignada en diálogos y de cada primer plano capturado por cámaras obedientes. Si descubría que otro personaje destacaba más que él durante proyecciones privadas, exigía cambios inmediatos en el guión sin importar retrasos ni costos adicionales. Con las actrices mantenía una conducta profundamente ambigua y perturbadora. Era encantador y atento si le interesaban románticamente o profesionalmente, pero distante hasta lo cruel si rechazaban sus insinuaciones veladas o directas. Varias admitieron en voz baja, siempre por miedo al escándalo público, que Junco las incomodaba durante escenas íntimas o que se tomaba libertades físicas sin consentimiento alguno, amparándose cínicamente en la excusa eterna de la pasión artística necesaria. Uno de sus hábitos más dañinos era sembrar rivalidades inexistentes donde antes solo había camaradería profesional sana. Hablaba pestes constantes de otros intérpretes frente a productores influyentes, insinuando maliciosamente que algunos eran problemáticos o estaban completamente fuera de moda. Muchos sospechaban fundadamente que tenía influencia directa en ciertos despidos silenciosos nunca explicados oficialmente. Murió en 1988 prácticamente olvidado por esa misma industria que alguna vez lo había celebrado con alfombras rojas y flashes fotográficos interminables. Su talento fue incuestionable, pero su legado humano resultó amargo para demasiados. Y si Junco destruía reputaciones desde las sombras, otro encarnaba literalmente la maldad en cada poro. Carlos López Moctezuma, el demonio que no actuaba. Continuación. Nacido en 1909, López Moctezuma provenía de una familia privilegiada con apellido que abría puertas y cerraba bocas. Desde sus primeros pasos en el teatro demostró un talento desbordante e innegable, pero también una soberbia monumental que lo acompañaría como sombra inseparable durante toda su existencia terrenal. Llegó al cine con aires de grandeza europea, menospreciando abiertamente a los intérpretes provenientes de la comedia popular o de la música ranchera.
Para él solo existía un tipo legítimo y respetable de actor: el dramático, el serio, el formado en escuelas clásicas con métodos europeos. Todo lo demás era, según sus propias palabras venenosas, simple vulgaridad digna de carpas de pueblo. En los rodajes era genuinamente temido por todos sin excepción. Si un actor joven cometía el más mínimo error durante una toma, López Moctezuma no dudaba ni un segundo en reprenderlo públicamente con palabras devastadoramente duras: aprende a actuar antes de pisar un foro profesional. Era común y frecuente que solicitara cambios arbitrarios en el guión únicamente para reducir las líneas de aquellos a quienes consideraba prescindibles o indignos. Incluso llegó a exigir con autoridad absoluta que su personaje dominara psicológicamente al resto del elenco completo, aunque eso no estuviera contemplado en absoluto en la historia original. Pero sus desplantes imperdonables no se limitaban únicamente al terreno actoral profesional. También guardaba un desprecio particular y enfermizo hacia los técnicos que hacían posible cada escena. Si el maquillista tardaba más de lo esperado, simplemente se marchaba del set sin avisar a nadie, dejando producción paralizada. Si la iluminación no lo favorecía según su criterio personal subjetivo, detenía completamente la filmación exigiendo ajustes inmediatos. Y si en el servicio de catering no había agua mineral importada específicamente de Francia, armaba escenas dignas de la diva más caprichosa jamás conocida. Un sonidista veterano que colaboró con él durante una trilogía completa de dramas rurales llegó a declarar años después: trabajar con López Moctezuma era exactamente como servir a un emperador romano, solo que sin paga justa ni respeto humano básico. También era un declarado misógino sin vergüenza alguna. Se refería constantemente a las actrices como simples adornos necesarios para vender boletos y ridiculizaba cruelmente a aquellas que aspiraban legítimamente a papeles protagónicos fuertes. Las mujeres están para llorar hermosamente frente a la cámara, no para hablar con autoridad, repetía como mantresagrado e incuestionable. Fuera del set era un hombre profundamente solitario, de mal beber constante y lengua eternamente afilada como navaja recién pulida. Nunca asistía voluntariamente a reuniones sociales ni celebraciones gremiales. Cuando recibía premios o reconocimientos públicos, no agradecía absolutamente a nadie, ni compañeros, ni técnicos, ni productores, ni siquiera al público fiel. En entrevistas hablaba pestes envenenadas de absolutamente todos. A Pedro Infante lo llamó despectivamente voz bonita sin cerebro adentro. De Jorge Negrete decía con desdén helado que era un simple cantante mediocre disfrazado torpemente de actor. Murió en 1980 prácticamente olvidado por ese mismo público que antes lo había temido visceralmente en pantalla grande. Los homenajes póstumos fueron discretos hasta lo inexistente. No hubo palabras genuinamente cálidas de compañeros supervivientes ni recuerdos afectuosos sinceros de técnicos retirados. A lo sumo se reconoció fríamente su talento indiscutible, pero jamás su humanidad inexistente. Porque según testimonio unánime de quienes lo conocieron realmente, jamás la mostró ni por accidente casual. Pero si López Moctezuma era maldad pura, otro era furia desatada. Emilio "el Indio" Fernández, el director que dirigía Con Puños. Era talento puro hecho carne mortal, pero también furia incontrolable, gritos desgarradores y órdenes militares lanzadas desde un alma profundamente envenenada por demonios internos invisibles. Emilio Fernández dirigía cada película como si los actores fueran soldados rasos en campo de batalla real. Insultaba sin filtro, empujaba físicamente y en múltiples ocasiones documentadas llegó incluso a golpear con manos cerradas. Una actriz confesó décadas después con voz todavía temblorosa que durante una escena particularmente intensa, Emilio la sujetó del brazo con tal fuerza animal que le dejó marcas moradas visibles durante semanas completas. Otra relató entre lágrimas contenidas que le aventó un cenicero pesado de metal directo a la cabeza porque no lloraba exactamente como él quería verla llorar. En su casa personal guardaba colección completa de armas cargadas listas para usar. En el set de filmación, un machete real colgaba amenazante de la pared principal como recordatorio constante y silencioso. Decía con convicción fanática que el arte verdadero se hace únicamente con sangre derramada, y parecía genuinamente empeñado en probarlo con cada proyecto nuevo. Tenía favoritos protegidos intocables y también enemigos jurados marcados para destrucción total. Si no le simpatizabas por razones misteriosas nunca explicadas claramente, te vetaba sin dudar ni un segundo y hacía llamadas telefónicas estratégicas para cerrarte absolutamente todas las puertas posibles en toda la industria nacional completa. Su cine era poesía visual incuestionable, reconocida mundialmente, premiada internacionalmente, admirada eternamente. Pero su trato humano personal directo era una batalla campal diaria, constante, agotadora, insoportable, traumática, devastadora, destructiva, aniquiladora, pulverizadora. Y si el Indio gobernaba con violencia física explícita, otros lo hacían con arrogancia importada. Jorge Mistral, el galán español insoportable.
El actor español Jorge Mistral llegó a México durante los años dorados de 1950 cargando la reputación europea de galán internacional irresistible. Su rostro cinematográficamente atractivo y su voz profundamente seductora lo convirtieron rápidamente en protagonista codiciado de películas memorables taquilleras exitosas, pero su temperamento explosivo volcánico pronto lo volvió absolutamente insoportable para equipos completos. Era tristemente conocido por su impaciencia crónica patológica y carácter explosivo impredecible peligroso. Si un director no le daba inmediatamente la razón en cualquier desacuerdo creativo mínimo, Jorge abandonaba físicamente el rodaje completo sin avisar, dejando a todo el equipo técnico detenido paralizado durante horas interminables, perdiendo dinero constantemente, quemando presupuesto irresponsablemente. Varias actrices valientes confesaron públicamente sentirse profundamente incómodas por su forma brusca e invasiva de improvisar contacto físico no consensuado en escenas supuestamente románticas consensuadas previamente, escudándose cínicamente siempre en que era parte indispensable de su método interpretativo personal único. Sus arranques temperamentales eran célebres, legendarios, tristemente famosos. Lanzaba sillas pesadas contra paredes inocentes, rompía guiones completos en pedazos pequeños y gritaba insultos hirientes en español peninsular a quien tuviera la desgracia de cruzarse accidentalmente en su camino furioso. Algunos productores experimentados lo mantenían obstinadamente en el reparto únicamente por su capacidad comprobada de atraer público femenino fiel pagador, pero entre técnicos veteranos y asistentes sufridos lo apodaban sin piedad el extranjero insoportable que ojalá regrese pronto. Su carrera mexicana terminó desgastada, prematuramente arruinada definitivamente por esas mismas actitudes tóxicas, destructivas, autodestructivas, y aunque el público nostálgico lo siguió recordando románticamente como un galán trágico inolvidable, dentro del gremio cinematográfico dejó únicamente una reputación amarga, difícil de borrar, imposible de redimir. Pero si Mistral explotaba violentamente, otro competía obsesivamente. David Silva, el versátil, insoportablemente competitivo. David Silva fue considerado justamente uno de los actores más versátiles, talentosos de su generación brillante. Encarnó memorablemente al boxeador humilde de barrio peligroso, al charro apasionado enamorado y al rebelde existencial sin causa clara en una época histórica en la que México entero buscaba desesperadamente héroes auténticos en la pantalla plateada. Sin embargo, su temperamento fuerte obstinado le trajo serios conflictos destructivos dentro de la industria cerrada. Tenía fama bien ganada de discutir constantemente con los directores asignados, rechazar sistemáticamente instrucciones razonables y considerar mediocres, despreciables muchos guiones que otros actores habrían matado por interpretar. En una ocasión memorable documentada, detuvo completamente un rodaje costoso por horas infinitas simplemente porque no estaba personalmente de acuerdo con el vestuario específico asignado a su personaje ficticio. Sus compañeros cansados lo describían unánimemente como un hombre competitivo hasta la obsesión enfermiza patológica. Si otro actor recibía más aplausos espontáneos o más menciones positivas en la prensa especializada, Silva lo tomaba como una ofensa personal grave e imperdonable. Los productores pragmáticos lo mantenían estratégicamente en sus proyectos porque garantizaba taquilla segura, pero también porque sabían perfectamente que sus explosiones temperamentales podían arruinar completamente una película cara si no se le complacía constantemente. Incluso en entrevistas públicas supuestamente profesionales, era mordaz, hiriente, descalificando abiertamente a colegas respetados que consideraba vendidos comercialmente o simples productos manufacturados artificialmente por Televisa corrupta. Aunque su talento innegable sigue siendo recordado, admirado, y muchas de sus cintas clásicas son vistas como joyas cinematográficas, su carácter conflictivo dejó una estela larga de tensiones amargas y enemistades profundas que marcaron tanto su trayectoria ascendente como sus triunfos finales vacíos. Y si Silva competía obsesivamente, otro aterrorizaba silenciosamente. David Reynoso, la mirada lúgubre con temperamento explosivo. Poseía una voz profunda, amenazante y una mirada lúgubre capaz de congelar sangre, pero no era solo fachada teatral estudiada. David Reynoso tenía un temperamento tan genuinamente volátil como su paciencia era inexistente, microscópica, nula. En una ocasión memorable presenciada por docenas, durante la simple lectura inicial de un libreto nuevo, pateó violentamente una silla inocente y salió vociferando insultos creativos al productor asustado porque no le agradaba absolutamente cómo estaba construido dramáticamente su rol protagónico. Machista declarado, sinvergüenza, celoso patológico y dominante autoritario, no toleraba bajo ninguna circunstancia que una actriz hablara demasiado tiempo o expresara opiniones propias. Si lo hacía desafiándolo accidentalmente, la ridiculizaba cruelmente frente a todos los presentes sin excepción alguna. Se decía insistentemente que tenía prohibido explícitamente que alguna intérprete femenina usara tacones altos que la hicieran lucir físicamente más alta que él en pantalla.
Lo peor era que disfrutaba genuinamente provocar dolor emocional. Entraba sin permiso a los camerinos privados femeninos sin avisar previamente, lanzando comentarios perturbadores que mezclaban burla cruel y amenaza velada implícita. Una joven actriz principiante terminó llorando desconsoladamente tras el set por una de sus bromas que nadie más encontró graciosa. En pantalla era rudo, convincente, memorable. Fuera de ella era una herida abierta supurante con licencia oficial para hablar y lo hacía siempre constantemente con desdén helado cortante. Pero si Reynoso aterrorizaba, otro dictaba silenciosamente. Domingo Soler, la dictadura silenciosa del intelectual. Aunque era visto reconocido como el más serio, talentoso y prestigioso de los legendarios hermanos Soler, Domingo también cargaba pesadamente con una reputación amarga bien ganada. Dentro de la familia era considerado reverenciado como el intelectual verdadero, el que dominaba magistralmente el teatro clásico y aportaba prestigio cultural refinado al apellido respetado. Pero su trato personal directo con los demás era profundamente frío, distante, casi inhumano. En los rodajes imponía autoritariamente un ambiente solemne, funeral, opresivo. Nadie debía atreverse a hablar en su presencia sagrada si no era estrictamente necesario profesionalmente. Un técnico veterano contó décadas después que una vez Domingo lo mandó callar con un grito desgarrador solo porque tosió involuntariamente mientras él ensayaba concentrado una escena difícil. A los actores jóvenes prometedores les decía fríamente, sin compasión, que jamás alcanzarían su nivel artístico superior y que muchos no merecían ni remotamente subirse a un escenario profesional digno. Era perfeccionista hasta el extremo patológico enfermizo, y si sentía amenazadoramente que alguien joven lo eclipsaba talentosamente, se encargaba personalmente de que el guión fuera modificado estratégicamente para restarle protagonismo merecido. Nunca elevaba la voz en entrevistas públicas oficiales, ni aparecía envuelto escandalosamente en controversias mediáticas, pero tras bambalinas ejercía constantemente una especie de dictadura silenciosa, invisible, pero omnipresente, absolutamente efectiva. Muchos lo admiraban respetuosamente como un maestro indiscutible de la actuación clásica, pero muy pocos lo soportaban genuinamente como compañero humano cercano. Y si Domingo dictaba silenciosamente, otro vivía atormentado. Ramón Gay, el galán arrogante de destino trágico. Ramón Gay fue uno de los galanes más admirados irresistiblemente del cine mexicano durante las décadas doradas de 1940 y 1950. Su porte distinguido, elegante y su mirada seductora hipnótica lo convirtieron en protagonista codiciado de melodramas desgarradores y cintas históricas épicas memorables. Pero quienes trabajaron directamente con él aseguraban unánimemente que detrás de esa imagen pública encantadora, cuidadosamente construida, se ocultaba un hombre profundamente arrogante e inquietantemente inestable emocional. Era tristemente conocido por sus ataques incontrolables de celos enfermizos en el set, sobre todo si percibía paranoicamente que otro actor masculino acaparaba excesivamente la atención femenina circundante. Varias compañeras valientes contaron confidencialmente que Ramón podía pasar alarmantemente de la cortesía galante al desprecio cruel en cuestión de minutos escasos. En una ocasión documentada, durante una pausa rutinaria de rodaje, insultó gravemente a una actriz respetada simplemente porque ella no se rió con suficiente entusiasmo de uno de sus chistes mediocres. Los técnicos veteranos lo recordaban con fastidio como un hombre quisquilloso obsesivo que exigía constantes ajustes minuciosos en la iluminación porque, según su criterio narcisista, su rostro perfecto no estaba siendo captado adecuadamente por la cámara incompetente. También se decía insistentemente que tenía serios problemas destructivos con el alcohol, lo que provocaba frecuentemente que llegara tarde o incluso faltara completamente a los rodajes programados, ocasionando pérdidas económicas devastadoras para los productores desesperados. Aunque su atractivo físico indiscutible lo mantenía vigente en los carteles cinematográficos iluminados, su carácter complicado e imposible le fue cerrando puertas progresivamente, poco a poco, hasta el aislamiento. Trágicamente, su vida terminó abruptamente en un crimen pasional violento que lo llevó directamente a los titulares sangrientos de la prensa de nota roja sensacionalista, confirmando definitivamente que su temperamento y sus excesos autodestructivos lo persiguieron implacablemente incluso más allá del cine y de la vida misma. Pero si Ramón Gay fue destruido por sus propios demonios, otra fue temida por su fuerza. Katy Jurado, la primera mexicana que conquistó Hollywood con terror. Katy Jurado fue la primera mexicana orgullosamente en conquistar Hollywood con talento puro, admirada mundialmente por su mirada intensa, penetrante y su capacidad dramática innegable e incuestionable. Sin embargo, en México su fuerte temperamento volcánico la convirtió en objeto simultáneo de temor visceral y críticas constantes. En el set se mostraba distante, helada, altiva, despectiva y, en ocasiones demasiado frecuentes, genuinamente cruel sin justificación aparente. Tenía fama bien ganada de no soportar absolutamente a las actrices jóvenes prometedoras, a quienes despreciaba abiertamente con comentarios mordaces, hirientes. Con esa cara ni siquiera pasas de extra,
llegó a decirle fríamente a una principiante esperanzada que nunca olvidó esas palabras envenenadas. Su trato con los directores tampoco era sencillo ni profesional. Discutía agresivamente cada indicación recibida y rechazaba obstinadamente cualquier corrección sugerida razonablemente. Algunos colegas traumatizados afirmaban que llegaba tarde deliberadamente premeditadamente para imponer su autoridad dominante sobre todos los presentes, y que si no estaba de acuerdo con el guión asignado, abandonaba la escena dramáticamente a la mitad y se encerraba durante horas en su camerino privado. Aunque en pantalla desbordaba pasión auténtica y autenticidad conmovedora, fuera de ella acumulaba enemistades con facilidad alarmante. Para muchos observadores, su talento era absolutamente indudable e incuestionable, pero su orgullo desmedido y temperamento explosivo la convirtieron definitivamente en una de las figuras más temidas de los foros legendarios del cine de oro. Y si Katy Jurado era temida, otra era directamente peligrosa. Rosa de Castilla, la belleza con colmillos ocultos. Era deslumbrante visualmente, de voz poderosa e inolvidable, figura escultural perfecta y una sonrisa comercial que escondía garras afiladas listas para destrozar. Rosa de Castilla no pedía humildemente papeles estelares, los tomaba violentamente por asalto. Y si alguien inocente se interponía accidentalmente en su camino ambicioso, lo empujaba suavemente pero efectivamente directo al abismo profesional. Se decía insistentemente que logró reemplazar estratégicamente a una actriz ya contratada oficialmente con una simple llamada telefónica nocturna seductora a un productor poderoso que le debía favores personales nunca aclarados públicamente. Cuando la otra intérprete traicionada llegó inocentemente al set a la mañana siguiente, el guión ya había sido alterado completamente y su personaje reducido cruelmente a un rol sin diálogo, sin presencia, sin existencia. Las actrices contemporáneas no la soportaban bajo ninguna circunstancia. Aseguraban firmemente que Rosa les robaba escenas descaradamente, que se maquillaba durante horas interminables para llegar tarde intencionalmente y obligarlas a repetir tomas agotadoras. En una ocasión memorable presenciada, dentro del camerino compartido, dejó accidentalmente abierta la regadera con agua caliente hirviendo para arruinar completamente el vestuario caro de su compañera principal. Rosa de Castilla no creía genuinamente en la solidaridad femenina ni en la hermandad artística, creía únicamente en ganar aplastantemente. Y si tenía que pisarte dolorosamente los tacones para lograrlo victoriosamente, no lo advertías hasta que ya estabas completamente fuera del cuadro, definitivamente borrada de la historia. Pero si Rosa pisoteaba elegantemente, otro lo hacía sonriendo. El Chato Padilla, la zancadilla sonriente. Con rostro afable e inocente, risa contagiosa simpática y cuerpo robusto, parecía superficialmente el hombre más amable bondadoso del cine mexicano, hasta que alguien ingenuo lo contradecía mínimamente. El Chato Padilla no era actor secundario por falta de capacidad técnica, sino porque no toleraba psicológicamente compartir protagonismo con nadie. Si percibía amenazadoramente que alguien le robaba una carcajada que consideraba exclusivamente suya, lo borraba inmediatamente del mapa con una frase punzante venenosa o una zancadilla física disimulada perfectamente. Durante una filmación rutinaria, un extra valiente se atrevió a improvisar una línea espontánea que provocó risas genuinas en el set completo. El Chato lo tomó aparentemente amigable del hombro, lo llevó discretamente detrás del decorado y cuando ambos regresaron minutos después, el chiste ya no existía. Ni el extra tampoco volvió jamás. No sentía paciencia ni respeto alguno por los comediantes jóvenes emergentes. Decía públicamente que no sabían actuar profesionalmente, que solo hacían muecas exageradas vulgares, aunque tras bambalinas movía secretamente los hilos estratégicos para que los despidieran misteriosamente o les recortaran escenas sin explicación. El público masivo lo adoraba ciegamente por su personaje simpático entrañable, pero dentro del gremio cinematográfico su verdadero apodo no era el Chato, sino la zancadilla sonriente. Y si el Chato sonreía mientras destruía, otra gobernaba con dureza de acero. Sara García, la abuela santa con furia de acero. La abuela legendaria del cine mexicano, con voz poderosa reconocible y carácter de acero templado, Sara García no era cariñosa maternal ni remotamente, era tan dura como pan de ayer endurecido. En los rodajes su sola mirada bastaba para silenciar conversaciones enteras instantáneamente. Si alguien no le caía bien por razones misteriosas, lo decía sin rodeos diplomáticos, sin sonrisa falsa y sin bajar la voz un solo decibel. «No me toques, no somos iguales», le dijo fríamente a una joven actriz que intentó abrazarla afectuosamente tras una escena emotiva. Se decía constantemente que detestaba profundamente a las nuevas generaciones de actrices, a las que consideraba despectivamente flojas, superficiales y sin hambre genuina de triunfo. Cuando una productora atrevida intentó modernizar su personaje tradicional, Sara arrojó violentamente el guión al suelo y se marchó indignada diciendo: «A mí no me escriben con crayolas baratas».
En los pasillos de los estudios la llamaban respetuosamente la Santa Furia. Si alguien quería llorar de verdad auténticamente en una toma, solo debía equivocarse frente a ella y recibir su mirada fulminante. Fue la abuela adorada de México, sí, pero también la suegra del terror. Y si Sara García gobernaba con mirada, otro lo hacía con voz. Jorge Negrete, el charro entre charros que despreciaba al pueblo, era la voz de México, el charro entre charros, el símbolo nacional viviente. Pero lejos del escenario iluminado, Jorge Negrete era otro hombre completamente diferente. Altivo clasista, despectivo cruel y con una lengua tan filosa que podía destrozar carreras con una sola frase pronunciada. Aseguraba solemnemente que el cine debía tomarse con solemnidad académica y despreciaba abiertamente a quienes no contaban con formación musical europea o académica universitaria. Se burlaba cruelmente de los comediantes populares, de los actores humildes de carpa y de quienes habían surgido desde abajo sin privilegios. A Cantinflas lo llamaba despectivamente ese peladito vulgar. A Pedro Infante lo mencionaba con desdén como el mecánico simpático con suerte. Durante una filmación tensa, obligó a un actor secundario a repetir una escena 12 veces consecutivas solo para humillarlo públicamente frente a todo el equipo presente. No era una búsqueda legítima de perfección, era un castigo sádico. Los técnicos afirmaban unánimemente que el ambiente se volvía pesado opresivo en cuanto Negrete pisaba el set. Todos caminaban con cautela extrema, como si un mal espíritu hubiera entrado físicamente al foro. El público lo veneraba ciegamente, pero sus compañeros lo toleraban como se soporta una herida abierta supurante. Pero si Negrete humillaba con palabras, otro lo hacía con disciplina militar. Joaquín Pardavé, el perfeccionista que no perdonaba. Detrás de su imagen amable en pantalla, Joaquín Pardavé era un perfeccionista absoluto obsesivo que no toleraba fallas mínimas. Quienes trabajaron con él afirmaban que estaba obsesionado con controlar hasta el más mínimo detalle de sus producciones, incluso las expresiones más pequeñas de sus compañeros. Su carácter durante los ensayos era temido legendariamente. A los actores novatos los trataba con desdén helado y si se equivocaban en una línea, los interrumpía a gritos y los obligaba a abandonar el escenario hasta que aprendieran a trabajar con disciplina profesional. No aceptaba improvisaciones ni sugerencias. Cada palabra del libreto debía decirse exactamente como estaba escrita, sin comas añadidas ni pausas distintas. Tenía fama de poseer una memoria prodigiosa y de detectar si alguien cambiaba una sola palabra, incluso por un sinónimo. Varias actrices terminaron llorando por su dureza y solía repetir una frase que se volvió legendaria entre quienes sufrieron su rigor: en este tren no viajan los lentos. Pardavé también era rencoroso. Si alguien lo contradecía, encontraba la manera de eliminarlo de la película. Hubo jóvenes actores cuya carrera se extinguió después de colaborar con él, no por falta de talento, sino porque Pardavé los hacía desaparecer en la sala de edición. Y si Pardavé controlaba, otro gobernaba. Fernando Soler, el patriarca que decidía destinos. El patriarca, el caballero admirado públicamente, pero también el hombre que decidía secretamente quién ascendía gloriosamente y quien se desplomaba trágicamente dentro de la industria cerrada. Fernando Soler tenía poder absoluto, conexiones estratégicas influyentes e influencia incalculable, y lo sabía perfectamente. Si no le agradabas por razones nunca explicadas, ni siquiera Televisa Poderosa podía salvarte del olvido. Nunca elevaba la voz amenazante, no lo necesitaba. Bastaba con que alzara una ceja ligeramente para que un director modificara inmediatamente el guión completo o un actor fuera reemplazado misteriosamente al día siguiente sin explicación oficial. En una reunión ejecutiva con productores importantes, le preguntaron diplomáticamente su opinión sobre un joven intérprete prometedor que comenzaba a destacar brillantemente. Respondió con frialdad calculada: muy bien, si se dedicara profesionalmente a la jardinería. Varios actores con gran potencial verificable vieron cómo sus trayectorias se desvanecían inexplicablemente únicamente porque Soler no les tenía simpatía personal. Gobernaba el cine mexicano como si fuera su hacienda privada heredada, y quien no seguía sus órdenes invisibles terminaba sin caballo y sin cámara. Pero si Soler gobernaba invisiblemente, otro vivía perpetuamente actuando. Arturo de Córdoba, el galán que nunca se apagaba. Era el galán por excelencia indiscutible, la voz profunda que hacía suspirar románticamente a mujeres en toda Latinoamérica entera. Arturo de Córdoba tenía fama internacional merecida, talento innegable y los mejores papeles protagónicos, pero fuera del set se comportaba como si la cámara jamás se apagara. No era de los que reía espontáneamente o compartía un café casual con el equipo. Se sentaba solo aislado, repasaba obsesivamente sus líneas y no dirigía palabra alguna a nadie que no fuera el director principal. No porque fuera reservado tímido,
sino porque consideraba que debía mantener perpetuamente el aura enigmática de su personaje. Los técnicos lo apodaban en voz baja, el actor que nunca se apaga. Y no se equivocaban. Cuando se enteró de que Cantinflas planeaba incursionar en el drama serio, se burló diciendo públicamente en una entrevista: ahora quiere ser actor de verdad. A Pedro Infante lo veía despectivamente como un simple carpintero con suerte. Estaba convencido fanáticamente de que la actuación se aprendía únicamente en academias europeas prestigiosas, no en los barrios populares. Se negaba rotundamente a asistir a fiestas o convivencias con otros artistas y repetía como mantra: en el medio solo existen dos tipos de personas, los verdaderos artistas y los que fingen serlo. Muchos creían que hablaba de los demás, pero al final el único que nunca dejó de fingir fue él. Y si Arturo de Córdoba fingía perpetuamente, otro odiaba su propio éxito. Mauricio Garcés, el galán atrapado en su propia broma. El eterno soltero galante que hacía reír a carcajadas a las mujeres. Mauricio Garcés parecía un hombre encantador e irresistible, pero detrás de las cámaras detestaba profundamente que lo vieran como un simple comediante. Él quería desesperadamente ser Arturo de Córdoba, un actor dramático serio y respetado internacionalmente, pero el público lo identificaba exclusivamente por sus bromas ingeniosas y frases románticas superficiales. Se irritaba visiblemente cuando la gente le pedía imitar a su personaje. No soy Mauricio Garcés, soy Mauricio Fereasbeck, respondía con fastidio evidente. Su ego era tan grande que rechazó participar en varias comedias porque consideraba que los guiones eran demasiado cómicos vulgares. Despreciaba abiertamente a los verdaderos humoristas. En más de una ocasión se burló de Tintán y de Resortes, a quienes llamaba payasos sin talento genuino. Era un hombre profundamente solitario, aunque lo negara públicamente. Vivía atrapado en la figura del galán de fantasía, aferrado a la fama de un personaje que en realidad aborrecía y que le impidió convertirse en el actor serio que tanto deseaba ser. Pero si Garcés estaba atrapado, otro era talento y tiranía. Miguel Inclán, el villano que confundió respeto con miedo. Miguel Inclán, el villano de rostro tallado en piedra volcánica, fue uno de los actores más temidos y respetados del cine mexicano. En pantalla interpretó al cacique despiadado, al criminal implacable, al enemigo que hacía temblar incluso a los héroes más valientes. Pero fuera del set, su carácter era tan duro como sus papeles. De voz áspera y mirada cortante, era conocido por su trato seco y su nula tolerancia ante cualquier error. Si un actor joven olvidaba una línea, lo corregía con sarcasmo frente a todos. Si no sabes actuar, vete al mercado a vender piñas. Su presencia imponía disciplina militar. Nadie se atrevía a bromear en su entorno. Era minucioso con la iluminación, el encuadre y el tono de voz. Exigía que todo girara a su alrededor, convencido de que cada película debía adaptarse a su estilo. Si un director le daba demasiadas indicaciones, las ignoraba. Yo no necesito instrucciones, decía mientras encendía un cigarro. Lo más contradictorio era que Inclán despreciaba el mismo cine que lo consagró. Decía que las películas mexicanas se habían vuelto caricaturas y que ya no existían verdaderos actores. En una entrevista llegó a declarar que la mayoría de mis colegas son rostros bonitos con cerebros vacíos. Murió convencido de que el cine mexicano había muerto antes que él. Para el público fue el villano más auténtico de su tiempo. Para sus compañeros, un hombre que confundió respeto con miedo y talento con tiranía. Y si Inclán imponía miedo, otro imponía autoridad absoluta. José Elías Moreno, el patriarca que gobernaba con bastón. De presencia imponente y voz de trueno, José Elías Moreno fue uno de los pilares del cine de oro mexicano. En pantalla era el padre ejemplar, el campesino noble, el jefe justo. Fuera de cámara, su carácter era tan severo como sus personajes. Nadie se atrevía a contradecirlo. En los rodajes imponía un silencio casi sagrado. Si escuchaba una risa fuera de lugar, golpeaba el piso con su bastón y lanzaba una mirada que congelaba el aire. Los actores jóvenes lo admiraban, pero también lo temían. A uno de ellos lo hizo repetir una escena 20 veces, no porque estuviera mal, sino porque le faltaba alma. Era perfeccionista hasta la crueldad. Decía que el cine debía hacerse con disciplina militar y trataba a todos como soldados bajo su mando. En una ocasión, un director intentó suavizar el tono de una escena y Moreno lo interrumpió diciendo: el drama no se negocia, se impone. Su autoridad era tal que muchas veces los directores cedían ante sus caprichos modificando el guión para satisfacer su visión. Sin embargo, detrás de ese rigor se escondía una inmensa inseguridad. Temía envejecer, temía quedar fuera, temía no ser recordado. Al final su legado quedó dividido. El público lo recordaba como un símbolo de autoridad y nobleza, mientras sus colegas lo evocaban como un hombre que confundió respeto con miedo.
Y si Moreno era autoridad, otra era intensidad implacable. Marga López, la dulzura que escondía acero. Marga López, la mujer de rostro dulce y voz pausada, era conocida por su talento natural y su capacidad para conmover al público sin esfuerzo. Pero detrás de esa imagen de ternura se ocultaba una personalidad intensa, perfeccionista y en ocasiones implacable. No soportaba la mediocridad ni el descuido en los rodajes. Si una actriz se equivocaba en una línea, Marga no esperaba al director para corregirla. Lo hacía ella misma con tono severo y una sonrisa apenas disfrazada. Decía que el cine no era un juego, sino una guerra donde solo sobreviven los verdaderos artistas. Su trato con los técnicos era distante. Si algo fallaba en la iluminación o el sonido, detenía la filmación y exigía repetir la escena desde el inicio, sin importar el agotamiento del equipo. Sin embargo, su mayor debilidad era el protagonismo. No toleraba ser secundaria. Si su papel no tenía suficiente peso, pedía reescrituras o abandonaba el proyecto. En una producción llegó a negarse a filmar hasta que eliminaran a otra actriz del elenco. Con los galanes del momento, mantenía una relación ambigua. Podía ser encantadora o letal según el trato que recibiera. A Pedro Infante lo admiraba, pero a Jorge Negrete lo despreciaba abiertamente por su vanidad de charro. Para el público fue la mujer más sensible del cine mexicano. Para sus colegas, una fuerza de carácter que no perdonaba ni el más mínimo error. Y si Marga era acero disfrazado, otro era pura explosión. Rodolfo Acosta, el volcán vestido de charro. Rodolfo Acosta, el villano de mirada cortante y voz ronca, fue uno de los actores más temidos del cine mexicano. En la pantalla era la encarnación del rencor, el traidor que todos odiaban, pero fuera de ella su carácter era igual de intimidante. Tenía fama de ser impredecible, brusco y explosivo. Si algo no le agradaba en el set, no lo discutía, lo gritaba. Los técnicos lo temían porque bastaba que una lámpara parpadeara para que arrojara su sombrero al piso y exigiera repetir la toma. No confiaba en nadie. Decía que todos querían aprovecharse de su nombre y con los años desarrolló una paranoia que lo alejaba incluso de sus amigos. En más de una ocasión insultó a directores que intentaban corregirlo, recordándoles que él sabía actuar sin ayuda de nadie. Con las actrices era ambiguo. A unas las trataba con cortesía exagerada, a otras con desprecio absoluto. Hubo quien juró que podía pasar de la calma al insulto en cuestión de segundos. En Hollywood trabajó en decenas de películas, pero tampoco logró escapar de su reputación. Un productor estadounidense lo describió como un volcán vestido de charro. Al final de su vida, cuando los papeles escaseaban, Rodolfo aseguraba que el cine se había vuelto cobarde. Murió solo, convencido de que todos lo habían traicionado. Para el público fue el villano perfecto. Para quienes lo conocieron, un hombre que confundió rudeza con respeto. Y si Rodolfo era un volcán, otro era orgullo desmedido. Luis Aguilar, el gallo Giro que confundió autoridad con respeto. El llamado gallo Giro del cine mexicano tenía voz firme inconfundible, sonrisa encantadora seductora y una seguridad que rozaba peligrosamente la arrogancia absoluta. Luis Aguilar conquistó la pantalla con su estilo bravío auténtico y su presencia magnética indomable, pero detrás del sombrero icónico y el carisma natural se ocultaba un carácter que muy pocos toleraban genuinamente. Era impulsivo, orgulloso y extremadamente competitivo hasta la obsesión. Si alguien osaba opacarlo mínimamente en una escena, hacía lo imposible por recuperar el protagonismo perdido, aunque eso implicara modificar arbitrariamente el guión o repetir tomas hasta el agotamiento colectivo. En una ocasión memorable documentada, durante una filmación costosa, arrojó violentamente su guitarra contra una pared inocente porque el director decidió resaltar a su coprotagonista femenina en el encuadre final. La guitarra se hizo pedazos. El silencio fue absoluto. Con sus colegas era impredecible peligrosamente. A algunos los trataba con una amabilidad casi paternal protectora, a otros con un desdén que rozaba el desprecio más cruel. Consideraba firmemente que el cine debía estar reservado exclusivamente para los hombres de verdad y solía burlarse abiertamente de los actores que interpretaban personajes sensibles o intelectuales. A Pedro Infante lo respetaba, pero también lo envidiaba secretamente. Decía que su fama se debía únicamente a la suerte y no al talento genuino. Cualquiera puede llorar en pantalla, pero no cualquiera puede mandar, repetía con frecuencia obsesiva. Las actrices que trabajaron con él lo recordaban como un hombre encantador, mientras todo saliera exactamente como él quería. Pero se volvía intolerante explosivo cuando algo lo contradecía. Si una actriz improvisaba una línea, Aguilar detenía la escena y exigía que se respetara el libreto, porque según él no actuaba con adivinanzas. En los sets, su voz era ley incuestionable y los técnicos lo obedecían por temor a sus estallidos.
Con el paso de los años, su fama de conflictivo le cerró puertas progresivamente, aunque su imagen siguió siendo sinónimo de gallardía mexicana. Para el público fue el charro valiente. Para sus compañeros, un hombre que confundió autoridad con respeto y terminó domado por su propio temperamento. Pero si Luis Aguilar era orgullo masculino, otra era fuego femenino indomable. Ninón Sevilla, el huracán con tacones que nunca se serenó. La reina indiscutible del rumbero, la mujer que convirtió el sudor en arte sublime y el baile en desafío revolucionario. Ninón Sevilla era un huracán devastador sobre el escenario, pero también fuera de él. En los foros, su presencia imponía respeto y miedo a partes iguales. Tenía fama de controlar cada aspecto de sus películas, la coreografía, el vestuario, la música e incluso la posición exacta de la cámara. «Nadie entiende mi cuerpo mejor que yo», decía con tono de sentencia inapelable. Si un director no coincidía con su visión artística, lo hacía a un lado sin titubeos. Varias veces se negó rotundamente a filmar escenas hasta que se cumplieran sus exigencias, sin importar el costo económico o los retrasos de producción. Entre las actrices, su reputación era tan brillante como venenosa. Se decía que competía ferozmente con María Antonieta Pons y Amalia Aguilar no solo por papeles, sino por quien brillaba más intensamente en cada plano. En una ocasión pidió que apagaran una luz que favorecía a su compañera para equilibrar la escena. Los técnicos sabían perfectamente que cuando Ninón llegaba al set, la atmósfera cambiaba radicalmente. Todos caminaban con cautela extrema, temiendo una de sus explosiones legendarias. Si el maquillaje no estaba perfecto, lanzaba la brocha al suelo. Si el ritmo no la inspiraba, insultaba al músico. Si un extra la miraba demasiado fijamente, lo hacía expulsar inmediatamente. Aún así, su talento era indiscutible. Dominaba la cámara como pocas, capaz de convertir un simple movimiento de cadera en auténtica poesía visual. Pero ese mismo fuego interior que la hacía única también la consumía lentamente. Desconfiaba de todos, temía ser traicionada y terminaba alejando a quienes la admiraban genuinamente. En el fondo, Ninón Sevilla no solo bailaba para el público, sino contra un enemigo invisible, la idea de que sin su furia no sería eterna. Para los espectadores, fue una diosa indomable. Para quienes la conocieron, una tormenta con tacones que nunca aprendió a serenarse. Y si Ninón era tormenta, otra era relámpago mortal. María Félix, la doña que no aceptaba órdenes de nadie. La doña no necesitaba levantar la voz para imponer respeto absoluto. Bastaba su presencia. María Félix no aceptaba órdenes ni en la vida ni en el cine. Si un director intentaba corregirla, lo detenía con una mirada helada y decía: «A mí no me dirige nadie». Exigía camerinos privados lujosos, joyas auténticas en escena y camarógrafos que entendieran la luz de una reina. En una ocasión se negó a besar a su coprotagonista porque, según ella, no era digno de mis labios. La producción tuvo que reescribir la escena completa. Con las actrices era implacable. Si alguna intentaba robarle protagonismo, se aseguraba de que su vestido fuera menos vistoso o su plano más lejano. «Las mujeres deben saber su lugar», decía con ironía venenosa. En los estudios todos caminaban con cautela cuando ella llegaba. Los técnicos bajaban la voz, los actores evitaban mirarla demasiado y los productores la complacían sin objeciones. Pero detrás de ese brillo había una mujer que se alimentaba del control. No creía en la amistad dentro del cine, creía en la jerarquía. A Pedro Armendáriz lo admiraba, pero no lo soportaba. A Dolores del Río la respetaba, aunque la consideraba una diosa de porcelana sin sangre. En entrevistas lanzaba frases que eran dardos disfrazados de elegancia. «No soy buena, pero tampoco hipócrita». El público la veneró como símbolo de poder femenino. Sus colegas, en cambio, la recordaron como un relámpago hermoso que iluminaba y quemaba al mismo tiempo. Pero si María Félix era fuego, otra era hielo puro. Elsa Aguirre, la belleza hermosa mientras no hable. Elsa Aguirre deslumbraba al público por su belleza serena perfecta. Pero en los estudios era otra historia completamente diferente. Entre técnicos y actores circulaba una frase cruel: «Es hermosa mientras no hable». Su trato era frío, calculado y profundamente distante. No saludaba, no convivía y jamás permitía que alguien se le acercara sin permiso expreso. Quienes intentaban entablar conversación recibían una mirada helada que bastaba para cortar cualquier intento de cordialidad. Tenía costumbres que desesperaban incluso a los productores más pacientes. Llegaba 2 horas tarde, pero exigía que todos estuvieran listos para ella. Ordenaba apagar luces, cambiar cortinas o ajustar ventiladores porque, según decía, distraían su energía. Si una actriz joven destacaba demasiado, Elsa pedía modificar el vestuario o el peinado para que no llamara la atención. Una vez,
Al ver que una compañera lucía un vestido más favorecedor, ordenó cambiarlo por uno menos ruidoso, como si la moda debiera girar en torno a su estado de ánimo. En el set, sus exigencias eran interminables. No permitía que repitieran una escena si no se sentía armoniosa, pero solo ella decidía qué significaba armonía. Detenía la grabación para volver a aplicar perfume, ajustar un mechón o revisar su sombra en el piso. Con los galanes era cortés, pero humillante. Si alguno se tomaba demasiadas confianzas, lo hacía sentir ordinario con una sola frase. Los hombres son necesarios en pantalla, pero no indispensables en mi vida, repetía. Para el público fue la mujer inalcanzable. Para el gremio, la estrella más fría del firmamento. Y ahora, llegamos al final de esta oscura lista. Hubo una época en la que el cine de oro mexicano brilló como nunca antes ni después. Una época de vestidos deslumbrantes, de voces que quebraban corazones, de rostros perfectos que parecían tallados por los dioses mismos. Pero detrás de cada reflector ardiente, detrás de cada aplauso ensayado y cada sonrisa de celuloide, existía un mundo invisible donde el talento convivía con la crueldad, donde la belleza escondía garras y donde el éxito se construía sobre humillaciones silenciosas que jamás aparecieron en los créditos finales. Fueron genios, sí. Artistas incuestionables que construyeron un legado cinematográfico que sigue vivo décadas después. Pero también fueron seres humanos con egos desmedidos, con inseguridades disfrazadas de arrogancia, con miedos que los convertían en tiranos y con una sed de control que destruía todo a su paso. Algunos humillaban con palabras, otros con miradas. Algunos gobernaban con silencio helado y otros con gritos desgarradores. Pero todos dejaron cicatrices invisibles en quienes los rodearon. Cicatrices que no sangran, pero que nunca sanan completamente. ¿Podemos separar el arte del artista? ¿Podemos seguir admirando sus películas sabiendo lo que ocurría cuando las cámaras se apagaban? La respuesta no es sencilla, porque el cine de oro mexicano fue exactamente eso, oro puro mezclado con sombras profundas. Luz cegadora que ocultaba oscuridad absoluta. Hoy recordamos sus nombres con nostalgia, vemos sus películas con lágrimas en los ojos y cantamos sus canciones con el corazón en la garganta. Pero también debemos recordar que detrás de cada leyenda existió un ser humano, y algunos de ellos fueron tan oscuros como los personajes que interpretaron. Si esta historia te movió algo en el pecho, déjanos tu comentario. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Conocías el lado oscuro de estas estrellas? Dale like si crees que estas verdades merecen ser contadas, porque en Archivo Extra no contamos cuentos de hadas, contamos la verdad sin filtros. Suscríbete y activa la campanita para más historias que el tiempo intentó sepultar. Porque la memoria del cine de oro no está solo en las películas perfectas, está también en las verdades incómodas que jamás quisieron mostrarnos. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos revelando los secretos que el celuloide escondió bajo capas de maquillaje y mito. Porque mientras alguien recuerde, mientras alguien cuente estas historias, seguirán vivos. Y la verdad, siempre encuentra la manera de salir a la luz.